Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a este espacio que compartimos y en el que pues ponemos la atención en todo lo que tiene que ver con las actividades y proyectos de este curso pastoral 2021-2022. Recientemente hemos celebrado las 10º jornadas de pastoral. Una de las ponentes, Carmen Peña García, pues tuvimos ocasión de entrevistarla. Ella, si recuerdan, nos hablaba sobre la identidad de los laicos a lo largo de la mañana del sábado. Una entrevista que les ofreceremos también en este programa. Pero antes, como yo les decía, aquí recogemos todas las actividades y proyectos que se ponen en marcha para caminar juntos, nunca mejor dicho, en este año, en este curso pastoral. Y la siguiente pues va también en esta línea y además lo lleva como título. Estamos hablando del curso de formación complementaria que empezará a finales de enero en la Archidiócesis de Toledo. Y para ello, pues qué mejor que entrevistar a su coordinador, al sacerdote don Valentín Aparicio, y contarles con más detalle quiénes van a participar como ponentes en esta edición del curso. Don Valentín, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas, Conchi. Muchas gracias. Bueno, pues yo lo decía, la próxima edición de este curso lleva este título, La alegría de caminar juntos, laicos por vocación. Si le pregunto por el tema, bueno, pues ya está más o menos reflejado, ¿no? Claro, se trata un poquito de... yo siempre pongo un ejemplo y es como el sillón en el que ahora mismo estoy, que tiene 4 patas, y esas 4 patas son necesarias para mantener el equilibrio. Entonces vamos a ofrecer un curso en el cual vamos a abordar 4 temas esenciales para que una persona que quiere vivir en el mundo su vocación laical, yo soy sacerdote, pero la mayoría pues sois laicos, que trabajáis, que os desenvolvéis en vuestros ambientes, en el mundo, pues que sepa cuáles son las 4 referencias básicas que tiene que tener, ¿eh? Todos, ahora que llevamos el teléfono móvil, hay una aplicación que es la brújula, y uno la puede abrir, y la brújula siempre marca el norte, pero hay que tener los 4 puntos cardinales bien firmes para saber dónde estás, norte, sur, este, oeste. Pues hay 4 puntos que todo laico tiene que tener muy claros, y este punto va a ser, este congreso va a ser tocar estos 4 puntos. Está muy de fondo, al igual que sucedió en las últimas jornadas de pastoral, resuena mucho el Congreso Nacional de Laicos, con esos 4 itinerarios que van a ser un poco los que marquen los temas que se van a ofrecer, ¿no? Claro, efectivamente. Previo a la pandemia, prácticamente pues en el año 2020, un poquito antes de que se decretara el confinamiento, hubo un congreso nacional de laicos de toda España. Fue en los recintos feriales de Madrid, donde se celebran pues grandes congresos, encuentros, ferias. Bueno, pues se juntaron laicos de toda España para ver cuál era el futuro del laicado aquí en nuestra Iglesia de España. Y entonces hicieron referencia a estas 4 dimensiones, estos 4 puntos o itinerarios, y un poquito nosotros tomamos el relevo y queremos aplicarlo a nuestra diócesis de Toledo. Bueno, pues un curso que se va a desarrollar, que va a comenzar el próximo 28 de enero. Vamos a ir descubriendo también algunos de estos ponentes porque para muchos pues son conocidos, porque han participado, por ejemplo, en el Congreso Nacional de Laicos, o porque les hemos hecho alguna entrevista también aquí en este programa, o porque han tenido alguna relación con la Archidiócesis de Toledo, ¿no? Si te parece, empezamos el próximo 28 de enero, es el primer tema. Háblame del ponente, que también fue uno de los primeros que entrevistamos en este programa cuando empezamos en la temporada en el mes de octubre. Háblame del ponente y del tema que va a ofrecer. Efectivamente, bueno, vamos a comenzar trayendo un sacerdote, Luisma, que es probablemente el sacerdote que mejor conoce cómo están los laicos en toda España, porque es el responsable de la Conferencia Episcopal Española en este punto, en esta área, igual que hay sacerdotes pues que se dedican más a los jóvenes, más a la catequesis, pues él es el sacerdote encargado por la Conferencia Episcopal Española para coordinar todas las iniciativas de laicos de toda España. Entonces, Luisma es un sacerdote de la diócesis de Mérida, Badajoz, y bueno, trabaja en Madrid, en la Conferencia Episcopal, y la verdad que ha venido bastante por Toledo, está encantado de poder venir, sí. Y va a ser el que abra estas conferencias. También nos hubiese gustado contar con la presencia de algún obispo, pero resulta que ahora todos los obispos de España están en Roma, están en el Vaticano, porque los obispos hacen lo que se llama la visita límina, para que entendáis todos los que estáis viendo,
pues como una especie de balance o rendir cuentas un poco al Vaticano de cómo va la marcha de las diócesis, ¿no? Y entonces cada X años tienen que ir pasando por el Vaticano todos los obispos y dar informes de la diócesis. Entonces tenemos prácticamente a todo el episcopado de España de excursión a Roma para dar balance de la situación y estamos sin obispos, entonces viene Luisma, que es el que más controla. Bueno, será sobre los laicos y la misión. Efectivamente. Que hable y que inaugure estas jornadas o este curso, que tenemos que decir que otra de las grandes novedades, y no lo hemos comentado, es que va a ser o se recupera la presencialidad, porque el año pasado era online. Sí, lo que pasa que yo creo que todos ya estamos un poco cansados de los eventos online, porque está bien, de hecho el canal diocesano va a retransmitir todas las ponencias y luego las vais a poder ver en televisión, no hay problema, ¿no? Lo uno no quita lo otro. Pero es verdad que en todo este tipo de congresos que se organizan es muy interesante el ver a la gente y siempre pues compartir con alguien. Además el seminario, para los que lo conocéis, es un sitio que tiene espacios muy grandes, amplios, un salón de actos enorme, un claustro al aire libre, ventilado, con estos pasillos, ¿no? Es un edificio reformado, pero antiguo, y se hacían las cosas pues como antiguamente, todo muy amplio. Entonces no hay problema y hay suficiente seguridad para recuperar la presencialidad. También es bonito porque ves a gente de tu parroquia, de parroquias vecinas, gente con la cual has participado en otros eventos de la diócesis de Toledo, peregrinaciones, qué sé yo, gente de otros movimientos, y todo eso nos enriquece mucho, porque si nos quedamos simplemente en la pantallita del ordenador viéndonos las caritas, se empobrece mucho la comunicación. Bueno, pues la primera cita el 28 de enero. Exacto. A las 6 de la tarde, ¿no? Exacto. En el salón de actos de nuestro seminario. Es un salón de actos enorme. Además, yo creo que es el salón de actos más grande que tenemos en el casco histórico de Toledo. El casco histórico, como todo, es reducido, pero en el año 1906 el cardenal Sancha, Beato Sancha, quiso crear como un salón de actos grande para uso del seminario y uso de la diócesis. Y entonces es un sitio precioso. Vamos, cuando enseño el seminario, porque soy allí formador y viene gente, ayer mismamente vinieron unos cuantos amigos a ver el seminario, cuando les enseñas el salón de actos probablemente es la parte de la casa que más impacta, porque además es de una gran belleza. Sí. Bueno, pues será allí. Después, bueno, recupera así la dinámica del último viernes de cada mes y nos vamos ya hasta el 25 de febrero, donde interviene uno de los ponentes precisamente del Congreso Nacional de Laicos. Sí, vamos a traer a un sacerdote que da clase en la Facultad de Teología de Cataluña, en Barcelona, y entonces este sacerdote, Xavier, él es experto en primer anuncio y evangelización, lo que nosotros llamamos la predicación del querigma. Esto es un poco raro, pero la palabra querigma significa anuncio esencial de las verdades cristianas. ¿Por qué? Porque ahí tenemos, ¿no? Xavier, sucede con frecuencia que nosotros, Xavier Morlans lo explica muy bien, pues entramos en polémica con mucha gente. Llega gente y te dice, no, yo estoy en contra de la iglesia porque la iglesia tal, la iglesia cual, y te empieza a lanzar un montón de acusaciones y a lo mejor tú comienzas a perder el tiempo, entre comillas, intentando defenderte y enredándote en una conversación que quizá no lleva a ninguna parte. ¿Qué es el primer anuncio? Pues hacer lo que hacían los apóstoles, que no perdían el tiempo intentando defenderse a sí mismos, sino que predicaban a Jesucristo. Oye, es que Dios existe, Dios te ama y Dios ha dado su vida por ti, para rescatarte y para liberarte, y te quiere curar de tus heridas y te quiere sanar. Entonces, ese mensaje tan fresco de la fe cristiana, que es el que al final arrastra, pues nos va a venir a hablar Xavier Morlans sobre él y cómo proponerlo a nuestra sociedad. Todo un experto, pero aquí vamos a hacer una pequeña parada, ¿no? Una pausa, para comentar que la dinámica de estas charlas o de estas conferencias, excepto la primera y la última, bueno, pues es, digamos, una parte más teórica, que es la que va a exponer en este caso el 25 de febrero Xavier Morlans, y luego, digamos, que va a tener su parte práctica, su aplicación en la pastoral, ¿no? Claro, porque queremos que esto sirva como ejemplo y como estímulo para seguir caminando. Todos estamos un poquito cansados de que nos suelten un rollo teórico. Entonces, habrá una primera parte que será una ponencia teórica que puede durar unos 40 minutos, dando paso a un diálogo con unas preguntas, pero luego después pasaremos a narrar algunas experiencias. O
sea, en la diócesis de Toledo se están llevando a cabo un montón de iniciativas de primer anuncio, lo que conocemos como retiros de impacto, donde tú te llevas a un amigo, a un familiar tuyo, que sea ateo directamente, o que a lo mejor esté muy apartado de la fe, muy frío en la fe, y tiene un encuentro con Cristo. Muchos de los que están oyendo ahora mismo, pues habéis escuchado hablar de los retiros de Maús, de Fetá, cursillos de cristiandad, donde puedes llevar a una persona que lo esté pasando mal y que quiera buscar sentido a su vida y encontrar a Dios, acercarse a Dios, bueno, pues eso lo tiene. Entonces, en nuestra diócesis de Toledo, gracias a Dios, en los últimos años se han creado un montón de iniciativas de primer anuncio. La última en crearse ha sido el Retiro Samuel, que es como una especie de retiro de impacto para chicos que están en segundo o tercero de la ESO, adolescentes. La ha creado Blanca Ayuso, que es una joven, una chica de la parroquia de San Juan de la Cruz, aquí en Toledo, y ella ha copiado este retiro de Venezuela, donde por primera vez se creó, y lo ha clonado aquí en España. Lo ha fundado en Toledo, y bueno, se hizo ya la primera edición de este retiro con unos resultados impresionantes. Ya hay un montón de parroquias, instituciones más que están detrás de poder, eso es, copiar el proyecto. Y entonces Blanca pues va a venir a hablarnos, dando su testimonio, hablando desde el yo, de lo que ha supuesto para ella llevar el primer anuncio a los más difíciles, que son los adolescentes. O sea, porque trabajar con adultos no es difícil, o con jóvenes un poco más, pero con adolescentes es casi imposible. Trabajar con niños también muy bien, pero adolescentes es, bueno, la parcela más difícil. Los que sois padres y tenéis niños adolescentes, pues es tremendo, ¿no? Bueno, pues ahí Blanca ha hecho un servicio a la Iglesia impresionante y al Evangelio, y es muy interesante lo que nos quiere contar. O sea, en ese mismo día, en esa jornada, comparte cartel, vamos a decir, con Xavier Morlans, con este profesor, para hablarnos sobre el primer anuncio. El 25 de marzo hablamos de acompañamiento. Hay una cosa, perdona, Conchi, que me gustaría decir. O sea, además, gente de nuestra diócesis de Toledo, como Blanca y los demás, y que no tienen complejo. O sea, porque ahora mismo yo creo que alguno de los que nos esté oyendo va a decir, bueno, viene Xavier Morlans, que es un experto, profesor universitario. El resto de los que van a venir son profesores universitarios. Blanca es maestra en un cole. Una chica jovencísima y maestra en un cole. Que ella dice, ¿cómo puedo llevar yo la palabra de Dios a los adolescentes? Ya está. O sea, no hace falta, entendedme, ser un experto en todas las áreas del saber, ser una persona con un montón de recursos, con un montón de cualidades. No, no. Cualquier persona, desde su puesto de trabajo, poniendo su granito de arena y con los talentos que esa persona tiene, puede llevar el Evangelio. O sea, eso es impresionante. Que vamos a tener profesores universitarios, grandes expertos hablándonos, pero luego gente sencilla de nuestra diócesis que desde los estudios que ella tiene y su puesto de trabajo ha dicho, oye, yo quiero que esto se haga realidad, que no se quede en la teoría, y eso es muy importante. Bueno, lo decía, el 25 de marzo sobre el acompañamiento vendrá José Carlos Bermejo. Efectivamente, hace falta, para ser laico, lo que decíamos, ¿no? Esas 4 patitas que tiene una silla. Entonces hace falta un encuentro vivo con Jesucristo, o sea, tener experiencia de Dios. Pero también es necesario acompañamiento. ¿Por qué? Pues porque hoy día el ambiente que vivimos anticristiano te arrastra. Entonces, o tienes una comunidad, o tienes un grupo de referencia, o tienes amigos cristianos con los que vivir tu fe, o tú solo, en modo francotirador, no haces nada. Necesitas de la compañía de otras personas que te estimule. Yo ahora estoy de sacerdote en el seminario. Bueno, allí van los chicos que tienen vocación, pero uno no puede vivir su vocación solo, aislado. Si no es por el seminario y una comunidad de chicos que están sintiendo lo mismo, estás solo, estás perdido. Entonces hace falta el acompañamiento. Y vamos a traer a José Carlos Bermejo. Es un crack porque es profesor en creo que 3 o 4 universidades. La Universidad Ramón Llull de Barcelona, la Católica de Portugal y la Católica de Valencia. Y alguna más por ahí, que ya no copié más en el programa porque no había espacio. O sea, tiene títulos por todas partes, libros escritos a montones, y él se ha dedicado toda su vida a crear proyectos para acompañar a las personas que más sufren. O sea, personas que tienen ingresos hospitalarios prolongados, enfermedades crónicas o terminales. Y entonces ha creado un montón de grupos para acompañar a esas personas, para estar encima de ellas y también para acompañar procesos de duelo. Cuando alguien
pues pierde a un ser querido y te da pues ese bajón, esa tristeza, que es normal, es lógica, pues José Carlos Bermejo es un experto, digamos, en humanidad, porque se ha dado cuenta cómo el Señor en el Evangelio acompaña a aquel que sufre y dice, bueno, la Iglesia tiene que estar con los que más sufren. Muchas veces, pues, en un entierro, pues, los que somos de pueblo, va todo el pueblo a cumplir o a estar contigo porque te quiere, Sí. pero luego al día siguiente estás solo. ¿Qué haces, no? Y hay que acompañar a esas personas porque necesitan sentir el cariño humano, por supuesto, pero sobre todo el cariño de Dios. Entonces, José Carlos Bermejo ha creado un montón de proyectos para acompañar precisamente a los que más sufren. Bueno, en esta tarde va a intervenir también de la Archidiócesis de Toledo Cristina Díaz Rincón, que va a aportar su experiencia como educadora social en Cáritas, ¿no? Ahí estamos. Cristina Rincón es un tesoro. Vamos, que la conocéis muchos y aquí Sí. ha venido muchas veces a hablar. Sí. Entonces, bueno, ella trabaja en Cáritas y tiene un carisma muy bonito de acompañar y preocuparse por aquellas personas que más lo están necesitando. Ella es psicóloga, aparte de trabajadora social, y claro, todos los casos que van a ella pues son casos complicados, con vidas muy rotas, vidas cuyo argumento pues se ha deshecho, personas pues con traumas, con mucha complejidad a las espaldas, y entonces ella no simplemente les presenta el Evangelio, sino que ayuda a sanar el corazón de esas personas. Además, Cristina, pues incluso de modo heroico, porque ella no es que la gente vaya a su consulta, es que ella se va a vivir con la gente y a la casa de la gente que lo está pasando mal. O sea, es una consagración completa a Dios. Además, ella pues también ha dado el paso pues para entrar en la virginidad consagrada, ¿no? Una institución muy bonita de nuestra diócesis, pues donde un montón de chicas quieren amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, ¿no? Y renuncian al matrimonio pues para consagrar a Dios toda su vida, su virginidad. Y bueno, pues Cristina es una experta, a pesar de ser muy joven, igual que Blanca, porque pues no sé qué años tendrán, pero ninguna de las dos llega a los 30 ni de lejos todavía. Pero tiene una experiencia enorme y yo creo que su testimonio, uno, nos anima, porque es alguien que conocemos, es algo que ya se está haciendo en nuestra diócesis de Toledo. Y aparte que al final las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran. Entonces lo que José Carlos Bermejo nos va a dar a nivel teórico, aunque él también lo ha hecho muchas veces a nivel práctico, ella pues lo va a Cristina, aterrizar. Claro, lo va a aterrizar. Bueno, el 29 de abril lo dejamos para los procesos formativos con el profesor Robert Maxwell. Efectivamente, el apellido ya y el nombre Robert Maxwell es irlandés. Robert Maxwell es irlandés. Es un tipo que tiene una historia de conversión preciosa, siempre ligado al mundo intelectual, al mundo de la universidad. Él es profesor en la Universidad Francisco de Vitoria de algo que está muy de moda, ciberseguridad. Todas estas cosas ahora, Google, Facebook, WhatsApp, dónde van nuestros datos, dónde no van, pues él se encarga de crear sistemas de ciberseguridad. Pero lo más interesante es que él fue del equipo fundador de Emaús en España. Los primeros Emaúses que se organizan aquí en España, pues los hacen él, amigos suyos. Y entonces Robert tiene una gran experiencia de participar en retiros de impacto, como estábamos hablando, ¿no? Que han llevado a un montón de gente a la fe. Pero lo más importante es que, claro, el retiro de impacto es un chispazo, pero luego hace falta mantener ese fuego vivo. O sea, muchas veces llevas a un montón de personas de peregrinación o a experiencias bonitas, ejercicios espirituales, y vienen encantados y entusiasmados con Dios. Pero como eso luego no lo alimentes día a día, pues al final se termina muriendo, se termina apagando esa llama. Esto es como un fueguecito que hay que ir echando troncos. Entonces, Robert ha creado bastantes iniciativas en la Universidad Francisco de Vitoria entre los jóvenes para cada semana reunirse con ellos y alimentar precisamente el fuego que crean estos retiros con formación, viendo que los jóvenes pues hoy día necesitan una gran formación. Yo siempre digo como los ordenadores, tienen su hardware y su software. Pues nosotros el hardware es el cerebro, pero el software es el pensamiento del mundo que tenemos en la cabeza. Y expulsamos el software del mundo que tenemos en la cabeza a patadas o no entra el Evangelio. O sea, esto es como cuando compras un ordenador, te viene con el Windows, que es el software. Cualquier persona viene ya cargada con un programa que se llama ideología, que nos la han metido a través de los teléfonos móviles, la pantalla, la televisión, la política, todo.
y que es contraria al Evangelio, porque es la ideología de este mundo, no la que viene del cielo. Y entonces o expulsamos a patadas el software con el que venimos cargados o no hay forma. Y eso se llama formación cristiana. Igual que un ordenador lo tienes que formatear para dejarlo que resetear. Totalmente, y luego cargar los programas que tú quieras, pues ¿qué es la formación? Que yo cargo en mi mente el software del Evangelio, ¿no? Los programas del Evangelio. Y bueno, Robert Maxwell en la Universidad Francisco de Vitoria pues la ha estado haciendo él y su esposa extraordinariamente y va a venir. Estupendo. Le acompañará Rocío Pérez Muñoz, que también pertenece a nuestra archidiócesis de Toledo, es maestra también, y es la fundadora de Hakuna Senior. Sí, es la coordinadora de Hakuna aquí en la ciudad. Bueno, Rocío es simpatiquísima, mucha gente la conoce, y ella pues sintió esa inquietud de formarse. De hecho, empezó el grado en Ciencias Religiosas, está a puntito ya de terminarlo, en nuestro Instituto Superior de Ciencias Religiosas, porque ella quería estudiar teología, es maestra, madre de familia, tiene su trabajo, su familia, en fin, su dedicación, pero dice, oye, a mí me gustaría estudiar teología, pues como la estudian los sacerdotes o los seminaristas, para conocer mi fe en profundidad. Con lo cual es un ejemplo de cómo la formación es importante en la vida cristiana. Pero es que además, Rocío sintió la inquietud de que esa formación que ella recibía, tanto teológica como espiritual, más gente, más matrimonios, compañeros, amigos, lo pudieran vivir. Y entonces, a través del movimiento Hakuna, movimiento estupendo que está haciendo un bien inmenso en España, pues a través del movimiento Hakuna, ella dice, voy a crear Hakuna Senior aquí en la ciudad de Toledo. Hay Hakuna para jóvenes y Hakuna Senior, bueno, pues para adultos ya. Y entonces ella, pues con un montón de gente, se reúne todas las semanas en la parroquia del Corpus Christi, en el convento de las Oblatas, que está al lado, y bueno, hacen unas oraciones preciosas. O sea, cualquier persona que quiera participar cada jueves es impresionante. O sea, hacen unas oraciones súper bonitas y luego también tienen encuentros de formación, con lo cual ella misma se ha formado y desea compartir esto con los demás. Y ahora mismo es la coordinadora de este proyecto aquí en la ciudad de Toledo, con lo cual nos va a ayudar a aterrizar la dimensión teórica en la práctica y lo mismo, algo que se está haciendo ya en nuestra ciudad y Rocío además que es simpaticísima, pues que la conoce muchísima gente y bueno, pues que es una persona normal, es decir, con un montón de dones y de cualidades humanas, es verdad, pero como cualquier otro las puede tener y ella ha dado un paso al frente y creo que pues su ejemplo es tremendo. Bueno, en junio, en mayo, el 27 de mayo es cuando finaliza este curso de formación complementaria. ¿Quién pone el broche de oro para hablar de la presencia de los laicos en la vida pública? Efectivamente, hemos hablado de que es necesario dar un último paso en este campo del laicado. Y el último paso viene marcado por la implicación de los cristianos en la vida pública. Me explico, y recapitulando un poco. Yo puedo haber tenido un gran encuentro con Jesucristo, que me he enamorado de él y para mí Dios lo es todo, muy bien. Además estoy bien acompañado en una parroquia, en un grupo, en un movimiento, perfecto. E incluso tengo una buena formación, perfecto. Pero si todo eso me lo guardo para mí, o sea, si la fe cristiana se queda encerrada en una sacristía, si yo no salgo afuera y eso no tiene ningún impacto en mi trabajo, en la sociedad que me rodea, en la política, en el mundo de la educación, pues apaga y vámonos. O sea, porque dice Jesús que no se puede encender una luz, un candil, para meterlo debajo del celemín, o sea, para taparlo con una caja, sino que lo tienes que poner arriba para que alumbre a todo el mundo. Entonces traemos pues a alguien muy conocido en la política tanto nacional como europea, porque fue también eurodiputado, y es Jaime Mayor Oreja. Es una persona de gran valía política, reconocida no solo por la gente del partido en que militó, sino prácticamente por todos, porque fue uno de los que más hizo por la disolución de la banda terrorista ETA durante su paso como ministro del Interior. Entonces, él es un gran cristiano. Una persona que, como vemos en las imágenes, ha participado en otras ocasiones de jornadas, en este caso la que organizaba Poli sobre católicos y vida pública. Completamente, es un cristiano convencido. Y bueno, pues él va a venir a nuestro seminario también y pues le va a dirigir a la gente pues su palabra, su ponencia,
que también va a ser muy práctica, es decir, porque todos los que nos hablan no hablan de teoría, es decir, la vida de Jaime Mayor Oreja, pues una vida dedicada al servicio público, ya digo, en esfera nacional e internacional, y eminentemente práctica. Entonces es una forma de ver cómo el humanismo cristiano y los valores cristianos han impregnado pues toda su actividad profesional. E insisto, eso es para todos, incluidos laicos de nuestra diócesis. ¿Qué puedo hacer yo en mi puesto de trabajo para anunciar el Evangelio? Las personas que tengo al lado, ¿cómo llevarles el Evangelio? Yo qué sé, si soy maestra en mi cole o en mi instituto, o en el banco, o en la frutería, o en el campo como agricultor, donde yo trabaje. No estoy nunca solo, estoy rodeado de gente. Y la fe cristiana tiene que llegar a esa gente, tiene que tener un impacto, ¿no? Desde simplemente llevar una cruz por fuera, o una camiseta cristiana, con una frase cristiana, un mensaje cristiano, a llevar un rosario en el bolsillo, a rezar aunque sea un Ave María cada vez que me pongo a trabajar. Si estoy en una oficina, tener una estampa del Cristo de la Virgen de mi pueblo al lado del ordenador encima de la mesa, desde cosas tan sencillas como esa, hasta cuando estoy tomando un café con un compañero y me cuenta una movida, cualquier historia que lo esté pasando mal, pues iluminarle un poquito y darle fuerzas, dándole consejos desde el Evangelio. Bueno, pues así finalizaría este curso de formación complementaria en el mes de mayo, con la presencia de Jaime Mayor Oreja. Valentín, cuéntame, ¿a quién está dirigido este curso? ¿A quién le puede interesar? Si hay plazas limitadas, porque volvemos a repetir que va a ser en el Seminario Mayor, en el Salón de Actos, ¿y dónde nos dirigimos? Cuéntame. Bueno, había bastante gente apuntada, pero el Salón de Actos es amplio y no hay problema, se puede inscribir gente. Para inscribirse hay que hacerlo a través de la página web del Instituto Teológico San Ildefonso, itsanildefonso.com, y bueno, cualquiera está invitado, es decir, es un viernes por la tarde, que normalmente hay pocas actividades que hacer. Por lo tanto, ofrecemos un planazo, que se dice, oye, claro, los viernes por la tarde, ¿qué haces? Ya has terminado de trabajar, te estás aburriendo en tu casa. Entonces vienes al seminario, hay aparcamiento de sobra, comienza a las 6 de la tarde y termina a las 7:15, 7:30 de la tarde. Después te vas a dar una vuelta por el casco antiguo de Toledo, que esto es precioso, y es donde está todo el jaleillo los viernes, claro. Y ya completo, plan completo. Es gratis, simplemente te tienes que inscribir para que tengamos tu correo electrónico, te mandemos toda la información y te recordemos el evento. Y nada, pues nos vemos a las 6 de la tarde en el Seminario Mayor de Toledo. Un curso que comienza el próximo 28 de enero, que por cierto está organizado por el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Santa María y por la Delegación de Apostolado Seglar. Así es. Bueno, más información, pues entiendo que en la página web del Instituto San Ildefonso es donde está. Ustedes también pueden hacerse con este díptico, que ha llegado a muchas parroquias, entiendo, a través de la valija y demás. Y bueno, pues apúrense para inscribirse en esta edición del curso de formación complementaria del que hemos estado hablando hoy con don Valentín, que es su coordinador, al que agradecemos que nos haya acompañado. Y bueno, pues mucho ánimo en este curso y que vaya todo bien y no haya que cancelar ni suspender nada. Gracias. Nada, todo para adelante, sí. Y ahora, pues como les decía, les vamos a ofrecer una entrevista que manteníamos con la segunda de las ponentes de las últimas jornadas de pastoral. Nos hablaba sobre la identidad de los laicos, charlábamos con Carmen Peña García. Sobre la identidad de los laicos reflexionaba en las 10º jornadas de pastoral Carmen Peña García en este encuentro que se celebraba hace unos días en la Archidiócesis de Toledo. Nosotros queremos hablar con ella, charlar, y bueno, pues aunque ya fue presentada en su momento, pues yo les tengo que contar que ella participó en el año 2014 en calidad de experta en la Asamblea Extraordinaria del Sínodo de los Obispos sobre la Familia, y en 2018 fue nombrada consultora del Dicasterio de Laicos, Familia
y vida. Desde 2021 es miembro también de la Comisión Teológica del Sínodo sobre la sinodalidad, como ya saben, la 16ª Asamblea General de los Obispos que celebraremos en unos años. Y bueno, pues hemos querido mantener esta conversación con ella, la saludamos. Carmen, muchísimas gracias por atendernos. Nada, encantada. Bueno, por destacar algunas ideas de tu ponencia, a mí me llamaba mucho la atención eso que has reivindicado así con mucha fuerza, ¿no?, del derecho que tenemos los laicos a evangelizar. Quizá nunca nos hemos planteado esto de la evangelización, a lo mejor como una responsabilidad, sí, pero como un derecho, ¿no? Claro, es que es importante darnos cuenta de que lo que supone como, proveniendo del bautismo, ¿no?, lo que supone el que todos los fieles, también los laicos, participamos en la misión, en la vida y en la misión de la Iglesia en toda su amplitud. Y la misión de la Iglesia es evangelizar, ¿no? Y por tanto tenemos el deber de evangelizar, pero también tenemos el derecho a hacerlo y el derecho de iniciativa apostólica, ¿no? Porque es un poco lo que quizás marca la diferencia, es decir, eso no se vea solo como una responsabilidad o como una carga, sino como, no, es que es algo que es lo que somos, es lo que, como bautizados, a lo que estamos llamados. Entonces tenemos el derecho a evangelizar y además a hacerlo de aquel modo, hombre, siempre en la comunión con la Iglesia, por supuesto, y tal, pero con una cierta iniciativa, pudiendo ser propositivos, no siendo solamente pasivos, ¿no?, en la evangelización, sino animando y proponiendo. Y yo creo que la creatividad laical en ese sentido pues puede aportar muchísimo, sí, realmente a la misión de la Iglesia y al modo en que se realiza. En su conferencia también lo apuntaba justo al inicio, ¿no?, que los laicos llegamos a aquellos lugares donde los sacerdotes raramente alcanzan, ¿no?, pues por sus tareas pastorales, sus obligaciones y demás, ¿no? Claro, no, porque no están en esos ámbitos, porque realmente cuando el Papa habla de las periferias, claro, no son solo las periferias, que también lo son, por supuesto, sociales, económicas, de la marginación social, es también todas las periferias existenciales de tantas personas desesperanzadas, de tantas personas sin un sentido en su vida, de la increencia, ¿no? Y ahí, pues realmente los que nos los encontramos, pues ¿dónde? En el trabajo, en todas las actividades, en nuestra comunidad de vecinos, no sé, o sea, realmente llegamos y estamos, y nuestra vida se desarrolla con todos los hombres y con todas las personas, y en el medio de la sociedad y de nuestras relaciones somos nosotros los testigos de Cristo, ¿no?, y de la alegría del Evangelio. Carmen, últimamente repetimos mucho esto de que los laicos no son cristianos de segunda, ni su misión se haya únicamente referida a la evangelización del orden temporal. Hablamos mucho, por ejemplo, en el Congreso Nacional de Laicos, que se celebra en febrero de 2020, así también se reivindicó, ¿no?, los laicos somos los protagonistas, no somos actores de segunda. ¿Por qué ahora tanta insistencia en esto? ¿No terminamos de creérnoslo? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que falla? No, yo creo que sí, pero tenemos que tener en cuenta los tiempos de la Iglesia. Realmente este redescubrimiento del papel protagonista y activo del laicado se plasmó en el Concilio Vaticano II, surgió lógicamente un poco antes, pero es que llevamos 50 años con esto. Entonces, quieras que no, revertir una costumbre quizás de siglos, de adoptar un papel más pasivo, etcétera, y no ser conscientes de nuestro protagonismo, pues claro, cuesta, pues hay que hacer ese cambio en las mentalidades, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que en estos 50 años pues realmente se ha avanzado muchísimo, también la legislación ha contribuido a eso, el derecho canónico al abrir esos cauces concretos de participación ha ayudado a quitar reticencias, pero es un camino que obviamente sigue abierto y que tenemos que seguir implementando, ¿no? Y tenemos que seguir avanzando por él, y porque al final pues la Iglesia obviamente es de todos, pero el pueblo de Dios mayoritariamente es laical, ¿no? Y para avanzar por este camino, el Papa propone esta Asamblea General Ordinaria sobre la sinodalidad, ¿no?, esta palabra que resuena también mucho últimamente y de la que usted, me refiero a la Asamblea, pues también participa y también tiene algo que aportar, ¿no? ¿Cómo nos animaría a participar de este proceso que se ha abierto ahora en su fase diocesana? El pasado 17 de octubre me parece que era cuando se abría en todas las diócesis de España este proceso. ¿Por qué tenemos que participar? Y en su conferencia apuntaba algo, y es que el momento o quizá esta consulta es distinta a otras anteriores, donde quizá no se consultaba a todo el pueblo de Dios, no se consultaba ni siquiera a los alejados, que también es algo novedoso, ¿no?, en cierto modo. Sí. Bueno, efectivamente, lo fundamental, o sea, el punto de partida del sínodo
de todos ellos, no solo de este, de todos ellos, el sínodo presente es ese proceso de escucha. Entonces es verdad que sí que estaba, antes de que se reunieran los obispos en Roma con el Papa, que esa es la asamblea general del sínodo, pero siempre previamente había una labor, un trabajo previo de que los obispos lleven la voz de sus diócesis, la voz de sus conferencias episcopales. ¿Qué ocurre? Que antes, efectivamente, en esto sí que ha sido un cambio del Papa Francisco, porque antes esa escucha al pueblo de Dios se hacía de modo reservado a través de las conferencias episcopales, universidades o algunas personas en concreto, pero no se abría públicamente. Ya con el Sínodo de la Familia, a partir del 14, todas las consultas sinodales se han publicado los cuestionarios, se han animado a los fieles a participar, etcétera, ¿no? Pero en esta en concreto, en este proceso sinodal sobre la sinodalidad que hemos empezado efectivamente ahora en octubre, digamos, la fase de consulta ya no se incluye como preparativa del sínodo, sino como parte del proceso sinodal. Y por eso es tan importante que todos participemos, porque realmente como bautizados tenemos una voz que decir. La Iglesia nos concierne y tenemos una voz que dar sobre hacia dónde va, sobre cómo se puede evangelizar mejor, sobre cómo podemos llevar mejor pues esa alegría del Evangelio a la sociedad y cómo podemos también cumplir mejor esa misión, ¿no? Entonces, la participación en la escucha es fundamental que realmente se haga, ¿no? Porque forma parte del proceso sinodal que culminará con la Asamblea de los Obispos y en la que probablemente, todavía no se sabe, pero bueno, probablemente haya también a lo mejor laicos participando ya como con voz y voto, ¿no? En la Asamblea. No es seguro todavía, pero bueno, todo parece apuntar que sí. Pero vamos, lo relevante ahora es esta fase diocesana en que nos encontramos. Este año es realmente, vamos a escuchar, a sentir qué dice el pueblo de Dios, qué dicen los fieles, cómo ven esto. Y luego has comentado, y es verdad, que algo que sí que es novedoso es la apertura a también escuchar a los alejados o incluso a los no bautizados. ¿Por qué? Porque es verdad que esto quizás se entiende menos, pero porque la Iglesia vive en el mundo y desarrolla, y su función es para el mundo, no solo ad intras, no solo para los nuestros. La misión de la Iglesia al revés, es evangelizar a todo el mundo. Y como ya decía el Vaticano II, o sea, la Iglesia evangelizará si escucha las inquietudes y las esperanzas del hombre de nuestro tiempo, no del cristiano de nuestro tiempo, del hombre de la persona de nuestro tiempo. Entonces la Iglesia no puede no escuchar al mundo. Obviamente eso no quiere decir que luego las decisiones las vamos a seguir tomando como iglesias, pero escuchar, ver, es fundamental para que haya una comunicación, para que haya un diálogo, ¿no? Y en ese sentido, para que la Iglesia pueda cumplir su misión, tiene que escuchar incluso a los no miembros de la Iglesia, mucho más todavía a los miembros de la Iglesia, lógicamente. Otro de los aspectos que ha destacado, que yo creo que también se destacaba como un itinerario más en el Congreso Nacional de Laicos, en los procesos formativos, diríamos, ¿no? Ha sido la formación de los laicos. Un laico no formado, ¿qué pasa? ¿Qué riesgo, qué peligro puede suponer? Claro. Hombre, yo distinguiría en ese sentido, que yo un laico no formado, se me hace, así en abstracto se me hace difícil verlo, que si participa como laico, si tiene vida en parroquial o en un movimiento, si ha tenido catequesis, etcétera, hombre, algo de formación tiene, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí no me gusta decir laicos no formados, pero bueno, evidentemente hay grados dentro de la formación, y igual que no nos conformamos con las primeras letras o con lo que aprendimos en párvulos, ¿no? O en infantil, pues no podemos conformarnos tampoco en nuestra vida de fe con lo que se nos ha dado en la catequesis, a lo mejor mientras íbamos creciendo. Los laicos adultos, maduros, etcétera, lo lógico es que también sigan formándose en la fe, ¿no? Y sigan formándose y sigan, en la medida de lo posible, lógicamente, pues teniendo una formación más adecuada a su vida real, ¿no? Entonces, bueno, hacia eso conviene ir avanzando, pues precisamente para ser testigos y para llevar el Evangelio, conviene también un poco saber efectivamente y tener esa formación para poder desempeñar bien la misión, ¿eh? Es verdad que los testigos y que muchas veces la vida de fe suple muchas cosas y el entusiasmo apostólico pues suple muchas cosas y es muy importante, ¿eh? porque eso es importante, pero bueno, en la medida de lo posible de que la gente pueda, conviene que los laicos vayan también pues adquiriendo esa formación pues un poco más
más apta y también que se les ofrezca, porque también un derecho de los laicos es pedir esa formación a sus pastores, ¿no? Entonces ahí en ese sentido sería bueno cuidarlo. Puede ser formación reglada, no reglada, formal, informal, ahí ya hay muchos matices, ¿no? Pero realmente la formación es importante. Carmen, su ponencia era sobre la identidad de los laicos. Se ha estructurado de tal manera estas jornadas que en la tarde del viernes se nos habló de la vocación, después ha hablado de la identidad y por la tarde de lo que es la misión de los laicos. La identidad hace referencia a lo que uno es. Si uno no sabe lo que es, pues difícilmente va a cumplir con su misión, ¿no? O sea, yo diría que es lo primordial, lo primero. ¿Sabemos los laicos lo que somos? Claro, por eso es tan importante, en fin, iniciativas pues como esta de ahora, como el Congreso de Laicos, etcétera, pero que tendríamos que hacerla capilarmente, que llegara a todas las parroquias, a todo. O sea, estos momentos fuertes son importantes, pero para ser luego testigos cada uno en nuestro ámbito normal de vida eclesial, transmitir también a los demás pues un poco esto, ¿no? De la necesidad en nuestras parroquias, en nuestros movimientos, la necesidad de tomar conciencia de nuestro bautismo, ¿no? Tomar conciencia de lo que supone el ser bautizados, que nos hace realmente miembros de pleno derecho de la Iglesia y corresponsables también de su misión, ¿no? Insistir en esto y formarnos para esto, pues efectivamente sería importante, ¿no? Yo, por ejemplo, una cosa muy sencilla, pero que está al alcance de todo. ¿Recordamos realmente nuestro bautismo para cada uno de nosotros? ¿Es un día significativo el día de nuestro bautismo? Porque es el día que nos hace nacer pues en Cristo, en la Iglesia, etcétera. ¿Celebramos nuestro bautismo como celebramos nuestro cumpleaños, por ejemplo? ¿No? Pues esto son como tonterías, pero que hacerse consciente de lo que supone, de lo que ha supuesto el bautismo en mi vida y de lo que, bueno, pues eso, esto me lleva... Pues es a lo mejor una iniciativa muy tonta, pero que nos ayudaría a ir dando un poco, a ponernos en esa clave, ¿no? Por último, en su ponencia hablaba de que estamos ante una oportunidad, los laicos, ¿no? En este proceso sinodal. ¿Cómo animaría a las personas que nos están viendo a que participen? Bueno, aquí a través de distintos cauces, incluso de la web de Architoledo, pues podemos también, si no es formando grupo en nuestra parroquia, podemos también dejar nuestra opinión, ¿no? Y colaborar en este proceso sinodal, ¿no? Pero bueno, pues ya por último, anímenos a participar y a formar parte de todo esto. No, pues simplemente, vamos, creo que lo has puesto fenomenal, pues simplemente animarse. Lo importante es que efectivamente se nos den los medios, porque a veces se reconoce un derecho, pero si no se pone el cauce concreto para poder ejercerlo, pues al final queda como un principio, un enunciado bonito sin mayor repercusión. Entonces lo fundamental es que ahora se nos han dado los cauces, pues aprovechémoslo, tanto en nuestra parroquia como en el obispado, como dirigiéndose directamente a la Secretaría General del Sínodo, como sea, pero realmente hacer oír nuestra voz porque refleja nuestra implicación y refleja realmente, pues eso, que somos conscientes de lo que supone nuestro bautismo y de lo que supone el ser partícipes de la misión de la Iglesia, ¿no? Entonces creo que es un momento muy bonito y una oportunidad que se nos ha abierto realmente el ir generando esos cauces que conviene aprovechar, porque claro, si no, también a lo mejor pues no hay tanto interés en realidad en ser escuchados, ¿no? Por parte de la gente, y yo creo que sí, que es bueno y que puede ayudar sobre todo mucho a los pastores, que también es verdad que necesitan nuestra ayuda y nuestro consejo, ¿no? En la toma de decisiones. Luego ellos decidirán, pero que sea después de hacer este proceso de escucha. Genial. Carmen, muchísimas gracias. Nada, a vosotros.